Buenas noches. Muchas gracias al colegio y al doctor Cisneros por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre vértigo en el niño, en combinación con la segunda parte que la dará el doctor Ernesto Ramírez desde el punto de vista de neurología pediátrica. El vértigo episódico recurrente en el niño es raro. El mareo se puede expresar de diferentes maneras y muchas de las alteraciones vestibulares en el niño se expresa más como mareo o inestabilidad más que vértigo. El sistema vestibular intacto es indispensable para que el niño se desarrolle normalmente motor y físicamente, tal como la audición normal es requisito para un desarrollo normal del lenguaje. La etiología es muy variable, existe la dificultad para que el niño verbalice los síntomas, así que la historia clínica debe ser más observacional que descriptiva. El no reconocer el trastorno vestibular en los niños conlleva a no tener un tratamiento que puede evitar el retraso del desarrollo. El sistema vestibular provee información sensorial sobre el movimiento y orientación espacial y se combina con otros sistemas de forma compleja para producir reflejos posturales. Estos sistemas se van correlacionando con la edad, con el tiempo. A partir de los 6 años existe ya mucho mejor interacción viso-vestibular. La cresta apular está activa desde la 8ª semana de gestación. Los receptores vestibulares están activos a las 32 semanas de gestación. Y en el nacimiento el sistema vestibular está desarrollado tanto anatómicamente como funcionalmente. Pero la ausencia de un reflejo vestibular, vestíbulo ocular a los 10 meses se considera como anormal. Aunque el sistema vestibular esté desarrollado al nacimiento y los nervios vestibulares mielinizados, toda la conexión que se da en la interacción con sistema visual y propioceptivo se va haciendo entonces con el tiempo. En los primeros años de vida, cuando el niño aprende a sentarse, a pararse, a caminar, depende mucho más su habilidad locomotora del sistema visual que del sistema vestibular. Entonces, está presente al nacimiento el reflejo vestibulocular en su parte de componente lento, la parte vestibular. La parte central, las sacadas, maduran hasta los 2 años de edad. El reflejo vestíbulo espinal, el reflejo vestíbulo cólico tienen una maduración mucho más lenta porque tienen mucho más interacción en el tallo cerebral que el caso del reflejo vestíbulo ocular. Aunque se puede hacer VENS midiendo el reflejo vestíbulo cólico a una edad muy temprana, la latencia en los niños es mucho menor y la amplitud es mayor. Y ese desarrollo se va amadureciendo hasta la pubertad de la adolescencia. La alteración temprana, entonces, del sistema vestibular en los niños implica que haya una lentificación en la adquisición de todas las actividades motoras como el caminar, pararse, sentarse. El reflejo vestibulocular es muy importante en el desarrollo de la lectoescritura y el desarrollo académico del niño. Cada vez que el niño está escribiendo, en caso de que se voltee a ver a la maestra, se voltee a ver al pizarrón, necesita regresar y tener la imagen otra vez en la fobia. Entonces, una alteración en el reflejo vestibulocular es una causa importante de defectos, de alteraciones, en retraso en la adquisición de la lectoescritura. La hipofunción vestibular se ve en más del 30% de los niños con hipoacusia autosómica dominante. Si es unilateral, el niño desarrolla habilidades motoras al igual que un niño sano de la misma edad. Pero si la disfunción es bilateral, hay un trastorno motriz importante con tambaleo, tropiezos y ataxia. En la historia clínica son antecedentes importantes el desarrollo psicomotor, traumatismo craneoencefálico, historia de migraña familiar, cefalea, signos o síntomas ototóxicos, de otorrea o hipoacusia, y el uso de ototóxicos. En cuanto a los síntomas, es muy difícil para el niño poder describir porque no tiene el concepto de lo que es vértigo, lo que es inestabilidad. Entonces, nos basamos mucho más en la observación clínica. Entonces, como vimos, los síntomas dependen si la pérdida es uni o bilateral, si es periférico o central,
y si es una pérdida completa o parcial. ¿Qué síntomas podemos ver que indican una disfunción vestibular en los niños? Mareo y problemas de agudeza visual al mover la cabeza, pobre relación espacial, nistagmo, dificultad para navegar en la oscuridad, hipoacusia, sinestesia o motion sickness, náuseas, patrón anormal de movimientos con marcha inestable, incoordinación que no son de origen neurológico y retraso en el desarrollo de las habilidades motoras como andar en bici, patinar, nadar, saltar, etc. Hay muchas causas de vértigo en el niño, desde causas periféricas hasta causas neurológicas, síndromes genéticos, el Usher tipo 1 y el Usher tipo 2, Waardenburg y muchas otras alteraciones. En las causas específicas del niño, la neuronitis vestibular en el niño se caracteriza por un proceso mucho más rápido de compensación a diferencia del adulto. Otra causa, ototoxicidad, sobre todo por gentamicina y casos de quimioterapia, que más que vértigo producen inestabilidad, caídas y oscilopsia. La enfermedad de Meniere es sumamente rara en los niños. Yo a lo largo de 30 años de dedicarme a la otoneurología he visto solo 3 casos con enfermedad de Meniere. El niño más pequeño empezó a los 7 años, de hecho es un niño que vi hace muchos años con la doctora Valles. El tratamiento se dedica más, está enfocado al tratamiento sintomático durante las crisis. La betaestina no está aprobada para el uso en niños. Se puede utilizar diuréticos y la infiltración de dexametasona intratimpánica es controversial y sobre todo indicada cuando hay un vértigo intratable o cuando hay una pérdida de audición súbita. La enfermedad autoinmune del oído interno también existe en niños, generalmente es más agresiva que el Meniere, con hipoacusia rápidamente progresiva entre semanas y meses. Y llega un momento tanto en el Meniere como en la enfermedad autoinmune y también en el síndrome de EVA, cuando la pérdida de audición es una pérdida severa, el vértigo recurrente se autolimita y el paciente pasa a tener inestabilidad más que vértigo. El vértigo postural paroxístico benigno es mucho menos frecuente en los niños que en los adultos. Puede verse postraumatismo craneoencefálico y en ocasiones después a la implantación coclear. El tratamiento es exactamente el mismo que en el adulto, con la maniobra que corresponda al canal semicircular afectado. La prevalencia de vértigo en el niño es muy variable, desde 0.5, 0.7 a 15%. La presentación es muy distinta al adulto. Hay muchos estudios diferentes que hablan de la prevalencia en niños. Generalmente, en los primeros años de vida, las causas más frecuentes son los equivalentes de migraña, sobre todo el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Otras causas de Meniere, vértigo postural, hipotensión ortostática son raras en niños. Otras causas como traumatismo, infección, laberintitis. Hay 2 estudios muy grandes, un estudio de 2.000 niños en la Escuela de París y un estudio del Children's Hospital de Boston. Estudiando más de 1.000 niños, encontraron que casi un 50% de ellos no tienen una etiología única, sino que se combinan 2 etiologías, generalmente el vértigo paroxístico benigno de la infancia con migraña vestibular o la migraña y PPPD o trastornos de ansiedad con vértigos equivalentes a migraña. El año pasado se publicó la casuística durante 8 años de niños que acudieron al INR, la doctora Kyoko Ishiwara, por trastorno vestibular o trastorno de equilibrio, divididos por edades, lo cual me parece muy bien, y es más o menos la misma casuística, siendo los equivalentes de migraña los más frecuentes en los primeros años de vida. En mi experiencia propia, en los niños pequeños, la causa más frecuente es el vértigo paroxístico benigno de la infancia, otitis media, traumatismo craneoencefálico, dehiscencia de canal semicircular superior. Tengo 3 niños con dehiscencias documentadas, tanto por VEMS como por imagen. Me acuerdo de una niña de 6 años que la ventana de su cuarto daba a la calle y cada vez que pasaba una motocicleta la niña sentía que el cuarto todo daba de vueltas. El síndrome de EVA produce hipoacusia unilateral o bilateral progresiva
y vértigos de tipo menetiforme. En los niños mayores, en la pubertad, en la adolescencia, las cosas cambian y sobre todo desde que empezó la pandemia, los trastornos de ansiedad y de depresión y sobre todo el PPPD pasa a ser una causa muy frecuente de mareo crónico perceptual en estos niños. La causa más importante a esa edad, desde luego, es la migraña vestibular. Otras causas son disautonomía y algunos casos de neuronitis vestibular. De los equivalentes migrañosos, en la edad muy temprana, antes de los 3 años, está la tortícolis benigna paroxística de la infancia. Se refiere a episodios que duran días, desaparecen espontáneamente. Los síntomas acompañantes son vómito, irritabilidad, vértigo, ataxia y palidez. Y los factores que sugieren origen migrañoso es la periodicidad, la asociación con síntomas migrañosos y la alta incidencia de migraña en la familia. Se ha descubierto un gen de canales de calcio asociado a migraña familiar y ataxia episódica que puede estar también relacionado con la tortícolis benigna de la infancia. Los criterios son estos: ataques en niños recurrentes, niños pequeños que cumplen los criterios, que una vez que el niño no tiene ninguna alteración entre los ataques de vértigo. En los niños un poquito más grandes, entre 12 y 12 años, pero sobre todo antes de los 6 años de edad, la causa más frecuente es el vértigo paroxístico benigno de la infancia. También tiene resolución espontánea, no tiene síntomas post-ictal, por eso la exploración neurológica, la exploración vestibular entre una crisis y otra es completamente normal. Son niños normales que de estar jugando tienen la sensación de miedo, buscan ser abrazados por sus padres, puede haber vómito, puede haber nistagmo espontáneo, puede haber palidez y después de minutos pasa como si nada y el niño sigue jugando. Los criterios son por lo menos 5 ataques que cumplan con los criterios B y B, que es vértigo sin previo aviso, más intenso al inicio, por eso es el patrón paroxístico. De minutos a hora, generalmente son minutos sin pérdida de conciencia. El vértigo paroxístico benigno de la infancia no tiene nada que ver con el vértigo postural paroxístico del adulto, porque aquí el problema no es postural, es independiente a la postura del niño. El 50% de ellos tienen historia familiar de migraña, adultos con migraña. 3 veces más tienen la posibilidad de historia de vértigo paroxístico benigno de la infancia. Y es 2 veces más frecuente en adultos con migraña. En cuanto a la migraña vestibular, no me voy a enfocar porque lo va a tratar el doctor Ernesto Ramírez, nada más hago una comparación entre la migraña vestibular y el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Entonces se presentan a edades diferentes, en el caso de la migraña en adolescentes, y para su diagnóstico se requiere criterios de migraña como cefalea, de tipo migrañosa, fotofobia, fonofobia, aura visual, y persiste a mayor edad. En cambio, en el vértigo paroxístico benigno de la infancia, los episodios no tienen sintomatología de migraña y resuelven a los 6 años de edad. La mayoría de los niños adolescentes con migraña vestibular no tienen alteraciones en las pruebas vestibulares. En los niños, en los adultos con muchos años de migraña, con larga evolución, se puede ver quizás por isquemia vestibular, alteraciones permanentes en las pruebas vestibulares. El doctor Brodsky en Boston propone lo que él denomina marcha vestibular, ya que 42%, casi 43% de los niños que tienen tortícolis paroxística benigna de la infancia, con la edad pasan a tener vértigo paroxístico benigno de la infancia, y de estos un 15.4% presentan después migraña vestibular. Solo el 2% pasa directamente de la tortícolis hacia la migraña vestibular. Y los niños con tortícolis pueden tener migraña vestibular de edad mucho más temprana, alrededor de los 4 años. La neuronitis vestibular corresponde entre 1 y 5% de los casos de vértigo pediátrico. Los niños compensan mucho más rápido que los adultos. La recuperación incompleta se ve generalmente cuando la neuronitis se presenta a otras edades, en la adolescencia, mayores de 15 años. Es más frecuente el vértigo paroxístico benigno postural, postneuronitis en niños,
por la mayor actividad física que favorece el desprendimiento de otocones que en los adultos. El uso de esteroides es discutible, por la mayoría de los niños resuelven en forma espontánea y por los efectos colaterales que pueda tener sobre todo en niños en edad de crecimiento. La prueba de oro para la neuronitis vestibular es la prueba de impulso cefálico, que al igual que el adulto podemos localizar el nervio vestibular superior o el nervio vestibular inferior donde está la afectación. Vamos a ver una menor ganancia del lado afectado y sacadas ocultas o sacadas evidentes que además pueden también monitorear la recuperación del paciente. La otitis media produce más inestabilidad que vértigo como tal, y durante muchos años pensábamos que los niños con otitis media con derrame eran una causa frecuente de mareo en los niños. En estudios recientes se documenta que la frecuencia de síntomas vestibulares es mucho más frecuente en los niños con otitis media crónica y con otitis media aguda que en los casos de otitis media con derrame. El traumatismo provoca las mismas patologías que en el adulto. Puede haber una fístula, puede haber concusión, puede ser un vértigo paroxístico, postural paroxístico benigno, que es más tolerado en los niños que en el adulto, latigazo, y cuando los niños presentan alteraciones neurológicas, están entonces sujetos a exploración quirúrgica. El síndrome de EVA, o acueducto vestibular ensanchado, produce entonces hipoacusia sensorial progresiva que puede ser uni o bilateral, y tal como todos los demás síndromes de tercera ventana, los síntomas muchas veces aparecen con un traumatismo menor que llamamos el segundo evento, y provoca vértigo de tipo menetiforme. No hay que olvidar también el trastorno de espectro neuropatía auditiva, porque la neuropatía vestibular puede ser tanto parte de un proceso neuropático generalizado como un proceso aislado del octavo par craneal. Los niños con neuropatía que no presentan VEMS son niños que tienen una neuropatía concomitante sapolocónica. El implante coclear, la valoración preimplante debe hacerse en todos los niños. A partir de los 3 meses de edad podemos hacer VEMS cervicales, porque a los 3 meses se da más o menos el sostén cefálico. La prueba de impulso cefálico puede realizarse a partir de los 10 meses con el estímulo adecuado y ayuda de los padres, pero es mucho más fidedigna a partir de los 3 años. ¿Y qué pasa con el vértigo post-implantación? Se describe una disfunción vestibular parcial en un 40% de los niños y una disfunción vestibular completa en un 10%. La neurofibromatosis tipo 2 en pacientes que tienen historia familiar, sobre todo en la adolescencia, con hipoacusia bilateral progresiva e inestabilidad progresiva más que vértigo. El interrogatorio en los niños es mucho más indirecto, dependiente de los padres, y en todos los algoritmos para el estudio del vértigo en el niño se toma en cuenta si es un episodio único, si son episodios múltiples o si es mareo crónico más que vértigo, y sobre todo la presencia de hipoacusia. Es lo más importante, ya sea una hipoacusia súbita, hipoacusia fluctuante o hipoacusia progresiva. Entonces, en cuanto a la hipoacusia, el 50 al 95% de los pacientes pediátricos con hipoacusia congénita o adquirida tienen disfunción vestibular. Puede explicarse por síndromes genéticos como Usher, Charger, Waardenburg, síndrome de Pendred, y los niños deben estudiarse conforme a la edad con audiometría por reforzamiento visual, audiometría conductual, potenciales, emisiones, ACR. La incidencia de alteración vestibular en niños con alteración del equilibrio es de aproximadamente el 36.5%, en los niños con hipoacusia aumenta 54%, en los niños con hipoacusia profunda candidatos a implante coclear, la alteración vestibular ocurre en 56%, completa en 20%, parcial en 38%. Post-implante coclear, ya vimos que hay un 10% de lesión ipsilateral, un 40% de cambios de algún grado. No modificación en el 48%. Esa cifra es mayor cuando existe una malformación del oído interno. La escuela francesa determina que hay un menor riesgo de vestibulopatía vestibular bilateral si el implante coclear se hace en forma secuencial más que en forma simultánea.
El primer implante debe hacerse en el oído con menor función vestibular y en el caso de haber una pérdida vestibular total sería contraindicado el segundo implante, lo que me gustaría mucho escuchar después del comentario de los que están implantando en niños. ¿Qué pruebas debemos realizar? Bueno, Jonke propone que debe de estudiar con pruebas vestibulares a los niños que tienen hipoacusia de más de 66 decibeles, niños con retraso psicomotor que se manifiesta, niños que no se sientan a los 7 meses o que no caminan a los 14 meses. Las pruebas de gabinete deben utilizarse cuando queremos tener una documentación objetiva de la función vestibular. Siempre van a ser acompañadas de sus padres y siempre debemos de tener un estímulo adecuado para el niño, algo que le llame la atención al niño. Entonces, las pruebas térmicas no deben de hacerse en niños menores de 5 años porque es una prueba sumamente molesta. Tenemos otras pruebas para realizar. Las alteraciones oculomotoras que podemos ver en la videoelectroencefalografía, la latencia de las sacadas es mucho mayor, en adultos es de 200 milisegundos, en los niños es hasta 500 milisegundos. El rastreo pendular se normaliza por la demanda cognitiva para la realización de la prueba hasta los 5 años. El optokinético se asemeja al observado en el adulto entre los 3 y 6 años de edad. La agudeza visual dinámica es una prueba muy útil, sobre todo para valorar la compensación de una lesión vestibular y debe hacerse también con el estímulo adecuado. El impulso cefálico, entonces idealmente a partir de los 3 años, aunque con candidatos de implante y ayuda podemos hacer a partir de los 7 meses. La desviación subjetiva de la verticalidad, que nos da información sobre patología, sobre todo utricular, igual que en el adulto es positiva cuando hay 2 grados de desviación o más hacia el lado de la lesión, es fidedigna a partir de los 6-7 años. Los VENS, entonces como comentamos, la latencia es menor, la amplitud es mayor, es una prueba que puede usarse en niños con hipoacusia profunda porque no dependemos de la estimulación acústica, solo la conducción en el oído medio. Entonces, los VEMS están ausentes en niños con hipoacusias conductivas y la mejor forma de realizarlos es a través de la rotación de la cabeza. Los VEMS oculares es muy difícil de hacerlos en niños pequeños, solo se puede hacer después de los 5 años. La posturografía, el niño es mucho más susceptible al desequilibrio, deben de usarse criterios de estabilidad para los niños y es fidedigna a partir de los 3, principalmente a partir de los 6 años. Entonces, en conclusión, la importancia está en la detección de los trastornos vestibulares, la comunicación y sensibilizar al pediatra que puede ser una causa de retraso motor en los niños. El estudio de la función vestibular y hipoacusia con casos de hipoacusia congénita o hereditaria, evitar la ansiedad en los padres por utilizar estudios de tratamientos excesivos, ya que por la plasticidad neural el niño tiene mayor tolerancia al vértigo, menor duración de los síntomas y normalmente son mucho más autolimitados que en comparación al adulto. Muchísimas gracias.